Este sermón fue predicado el 23 de marzo del 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosi, titulado Ruth y Boaz, un encuentro con la gracia. Ruth capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y Noemí tenía un pariente lejano por parte de su marido, la familia de Elimelech, un hombre muy rico cuyo nombre era Boaz. Entonces Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le dijo: ve, hija mía. Y ella salió y vino al campo y espigos tras los segadores. Y aconteció que llegó a una parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. En esto llegó Boaz de Belén y saludó a los segadores, diciendo: el Señor está con vosotros. Y ellos le respondieron: el Señor te bendiga. Entonces Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta hija? El criado, que estaba sobre los segadores, respondió y dijo: es una joven moabita, la cual vino con Noemí de los campos de Moab. Ella me dijo: quiero espigar tras los segadores y juntar las espigas entre las gavillas. Y desde que llegó por la mañana he estado trabajando hasta ahora sin descansar ni un momento. Regresemos a nuestra historia del libro de Ruth. Noemí y su nuera Ruth acababan de regresar de Belén, desde Moab. El segundo capítulo cuenta lo que le sucedió después de su regreso. El capítulo 2 comienza con una introducción importante. Noemí tenía un pariente lejano por parte de su marido, de la familia de Elimelech, un hombre muy rico cuyo nombre era Boaz. Inmediatamente nos enteramos de que Boaz es pariente de Elimelech. Más adelante en la historia aprendemos cuán estrecha es esta relación y qué resulta de ella. Aquí aprendemos que Boaz es un hombre rico, el dueño de un campo, tiene sirvientes, un capataz de la cosecha, y puede emplearlos y alimentarlos a todos a cambio de trabajar en su campo. El término hebreo para un hombre rico significa más que solo riqueza. Otra traducción es un hombre poderoso y valiente. La versión ecuménica y algunas versiones en inglés traducen este versículo de la siguiente manera: Noemí tenía un pariente por parte de su marido, un hombre de influencia y riqueza de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Boaz. El texto no solo se refiere a la prosperidad económica de Boaz, sino también a su carácter y valentía. El nombre Boaz también se encuentra en 1 de Reyes capítulo 7 versículo 21. Ese es el nombre que se le da a uno de los dos pilares independientes que se encuentran frente al templo de Salomón. Cuando Salomón construyó su templo, erigió dos grandes columnas delante del templo. Luego colocó estas columnas en el vestíbulo del templo y levantó la columna derecha y la llamó Joaquín, y levantó la columna izquierda y la llamó Boaz. Uno de estos pilares se llamaba Boaz, que significa fuerza. El segundo pilar se llamaba Joaquín, que significa el establecido. Obviamente fue un gran honor para Boaz que uno de los pilares de la casa de Dios llevara su nombre. Esto tiene varias implicaciones prácticas para nosotros. La primera está relacionada con las palabras de Apocalipsis 3:12. Tenemos allí una de las 7 cartas del Señor Jesús a las iglesias. A la iglesia en Filadelfia, el Señor Jesús le dice a los fieles de esta iglesia que si vencen serán hechos columnas en la casa de Dios. Es decir, si ganan, se convertirán en Boaz. Así que si quieres ser una columna en la casa de Dios, no hay nadie mejor a quien seguir en el mismo Boaz. Excepto, por supuesto, el fundamento sobre el cual descansan las columnas de la casa de Dios, que es el Señor Jesucristo. Si quieres saber qué tipo de materiales usa Dios para construir su casa, mira a Boaz.
Si nos dirigimos a la genealogía en Mateo capítulo 1, versículo 5, vemos que Booz engendró a Obed con Ruth. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Por tanto, Booz está en la línea mesiánica. Él es un tipo y una figura del Mesías. Además, la madre de Booz era Rahab, una de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía del Señor Jesús. Como sabemos, Rahab era una extranjera, una cananea que fue injertada en Israel. Esto significa que Booz sabe cuál es la difícil situación de un extranjero en la comunidad de Israel, especialmente de una mujer extranjera. La ley del Antiguo Testamento ponía gran énfasis en el cuidado de los extranjeros, los pobres y las viudas, y Booz estaba muy familiarizado con esto porque su propia madre había estado en esta situación. Así que Noemí y Ruth ya estaban en la tierra de Israel. Ruth se dirige a Noemí, versículo 2. Entonces Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le dijo: ve, hija mía. Ruth quiere ir al campo a espigar. Este campo es un contraste, una antítesis del campo que aparece en el capítulo 1. Allí leemos que Elimelech deja a Israel y se va a otro campo, un campo en la pagana Moab, que era una cultura antidios, idólatra y hostil a Israel. En los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Entonces subió un hombre de Belén de Judá, con su mujer y sus 2 hijos, para residir como forasteros en los campos de Moab. Cuando Ruth pide permiso para entrar en Israel, el texto indica un cambio de actitud de Elimelech. Así como Elimelech dejó la presencia de Dios, o podríamos decir el campo de Dios en Israel, para ir al campo de Moab, Ruth dejó el campo de Moab y entró en un campo en la tierra prometida. Ruth le pide permiso a Noemí para ir a espigar al campo, para aquel a cuyos ojos halle favor. Es decir, ni Noemí ni Ruth regresan a Israel con una actitud de tener derecho a algo por ser viudas y sin medios de subsistencia. Ruth sabe que necesita gracia y está segura de que la encontrará en Israel. Noemí, en particular, merece reconocimiento aquí. Él sabe que tiene un pariente rico, Booz, pero a pesar de ello no pide ayuda. Más bien él y Ruth buscan oportunidades laborales para mantenerse. Y Dios en su ley dio a los habitantes más pobres de Israel protección legal, lo cual era una salvaguardia para ellos. Pero esta protección no consistía en que ellos se quedaran sentados sin hacer nada, sino en que tuvieran que hacer el trabajo. ¿En qué consistió? En Levíticos 19, del 9 al 10 leemos: y cuando segues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de tu tierra, ni espigarás después de tu siega. Tampoco vaciarás tu viña, ni recogerás los restos de la vendimia. Déjalos para los pobres y los extranjeros. Yo, el Señor, soy tu Dios. Cuando el dueño del campo iba a cosechar la mies, no debía cosechar todo, debía dejar solo los rincones y todo lo que se había dejado caer la primera vez. Podríamos decir que los márgenes de las cosechas eran para los marginados. El dueño del campo debía dejar parte de sus cosechas a los pobres y a los extraños, quienes, sin embargo, tenían que hacer el trabajo de recogerla. Así que la ley de Dios dio la caña de pescar, no el pescado, a aquellos que podían trabajar. Por supuesto, la situación es diferente para los enfermos y los débiles. Sin embargo, aquí estamos hablando de aquellos que son capaces de trabajar físicamente. Para algunas personas, ayudar significa dar dinero o comida, pero ayudar a los demás significa decir: ¿sabes qué? Vi un anuncio de trabajo. Vamos, te diré dónde. O dame tu contacto, porque vi que están buscando a alguien para trabajar como guardia de seguridad, mozo de algún almacén o cajero en una tienda. Deuteronomio 24, del 19 al 22, revela la razón de la ley de espigar y dejar las espigas.
Cuando ciegues en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas atrás para recogerla, sea para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Cuando sacudas tu olivo, no mires detrás de ti a las ramas. Lo que quede será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimas las uvas de tu viña, no vendimarás el resto de la vendimia. Lo que quede será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por eso te ordeno que hagas esto. Dios señala el pasado de Israel como esclavos y como Él cuidó de ellos. Los israelitas estaban desamparados y realizaban duros trabajos, esclavos para el faraón. Pero Dios los redimió de la esclavitud y los cuidó. Ahora, a su vez, Dios ordena a Israel que haga lo mismo con otros que se encuentran en una situación similar. Debéis imitar mi gracia los unos hacia los otros. Muestra este tipo de gracia y misericordia a otros que estén en una situación similar, aquellos que son pobres y oprimidos de alguna manera. Así que cuando Dios nos dice, tened misericordia de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, es porque yo he tenido misericordia de vosotros. Él dice, tened misericordia de los que os ofenden, porque yo os he tenido misericordia de vosotros. Ama a tus enemigos, porque yo te amé cuando eras enemigo de Dios. Si alguien no ha experimentado esta gracia, misericordia y amor divino, no tendrán idea de que estamos hablando a quienes están llamando. Él dirá, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Pero no entiendo por qué. ¿Y de qué se trata esto? Pero es mío. Esta ley de las espigas de trigo mostró que Dios ama a los necesitados, a los pobres, a los hambrientos y provee para ellos. Y Dios quiere que su pueblo sea como Él, que Él ame a su prójimo, guardando la ley. A menudo no pensamos en Levítico como el libro sobre el amor. Incluso los cristianos a veces consideran que la ley de Dios es dura, prejuiciosa y sin amor. Pero la verdad es la contraria. La ley mostró cómo debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, porque naturalmente no amamos a los demás. Por naturaleza somos egoístas y no nos preocupamos por los demás. ¿A quién se le ocurrió no recoger la mies de los rincones o no volver por la gavilla que quedó en el campo? Ciertamente no es el dueño. Pero Dios dijo, ¿qué dejaremos esto para los pobres y los extranjeros? Porque Él se preocupa por los necesitados. Por tanto, guiados por la sabiduría de Dios, extraídos de este texto, extraemos de este texto 3 principios relativos a la caridad cristiana. Número 1. Comenzaremos con un principio difícil. La caridad cristiana es costosa y voluntaria. Vos permite que Ruth y otras personas necesitadas entren en su campo para espigar. Pero esto significa que sus ganancias se reducen. El dueño no debe cosechar de todos los rincones del campo, ni volver atrás para recoger todo lo que sobra. Y no es porque las cosechadoras no quedan en los rincones del campo cuando tienen que girar. Más bien pretendía ser una expresión de misericordia que fluyera de un corazón dispuesto. Así que la misericordia que Dios espera es que los padres de los pobres cosechen y coman las ganancias, si trabajan y las recogen. Entonces vos ofrece ayuda a sus propias expensas. Dios ama al dador alegre. Y aquí hay otra cosa. Aunque las leyes de recolección de espigos son obligatorias, no exige ninguna sanción civil por no obedecerlas. La verdadera caridad nace del corazón, no de algo forzado. Vos permitió que Ruth espigara porque era un hombre de corazón noble, no porque fuera un avaro insensible que estaba obligado por la ley a pagar una especie de tributo a los pobres. Número 2. La caridad cristiana está orientada al trabajo.
Ruth llega y no espera limosnas gratuitas. Recoger espigas de trigo es una tarea ardua. Cuando Noemí y Ruth oyen que el Señor ha visitado a su pueblo dándoles pan, no regresan esperando encontrar pan recién hornado y gratis en cada esquina. Oyen que se acerca la cosecha y regresan con la esperanza de poder recoger las espigas. Esto fuerza el principio de que si no estás dispuesto a trabajar, no comerás. Segundo de Tesalonicenses 3:10. Pablo no está hablando aquí de aquellos que están desempleados y buscan trabajo, sino de aquellos que no quieren trabajar y evitan trabajar. Y esta es una de las principales debilidades de nuestro sistema de bienestar social. La asistencia social a veces ayuda a las personas necesitadas, pero a veces motiva a la gente a no trabajar. El principio de Dios de espigar ayudó a aquellos dispuestos a trabajar. Aquellos que estaban sanos y querían trabajar podían aprovechar este sistema. Sin embargo, Dios no dijo nada acerca de fortalecer la pereza de una persona sana a través de la tolerancia y perpetuar así su pereza. Así que hay una manera de mostrar compasión que es errónea y destructiva. Dios nos creó como obreros constructores, creadores, porque Dios mismo es así. Por supuesto, ayudamos a aquellos que no pueden trabajar o no han perdido su empleo. Pero no debemos apoyar a personas que tienen en su currículo la expectativa de que, aunque estén sanas, alguien más trabajará para apoyarlas. 3. La caridad cristiana es personal. Se desarrolla una relación entre quienes necesitan caridad y quienes la dan. Vemos esto en Ruth. El sirviente de Booz, que supervisa a los segadores, sabe quién es esta mujer y cuando Booz llega al campo, la presenta. Él conoce su nombre, orígenes, historia y necesidades. Versículo del 5 al 7. Entonces Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta hija? Y el criado, que estaba sobre los segadores, respondió y dijo, es una joven moabita, la cual vino con Noemí de los campos de Moab. Ella me dijo, quiero espigar tras los segadores y juntar las espigas entre las gavillas. Y desde que llegó esta mañana no ha dejado de trabajar hasta ahora, sin descansar un momento. Es precisamente porque la caridad es personal que el capataz de la mies puede informar que Ruth es trabajadora. Esto no significa que debemos oponernos a la ayuda estatal a quienes realmente la necesitan. Deberíamos oponernos a la donación descuidada del dinero ganado por gente trabajadora. Así pues, los 3 principios simples de la caridad bíblica son: la caridad es carivoluntaria, la caridad es personal, la caridad está orientada al trabajo. Y ella salió y vino al campo y espigó tras los segadores, y aconteció que llegó a una parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. En el versículo 3, el autor juega un poco con nosotros. Ella dice que por casualidad se encontró con un trozo de campo, algo así como de la nada, o como si el autor dijera, Ruth ve a recoger espigas de trigo y por casualidad se topa con el campo de Booz. Y aconteció que era el campo de Booz, y sucedió por casualidad. Este es un verso que nos hace un ligero guiño. Por supuesto que no fue un accidente. El autor utiliza un recurso literario para mostrar al lector que detrás de lo que llamamos casualidad hay una providencia divina. Había muchos campos en Israel en los que Ruth, moabita, no habría sido bienvenida, o en los que no habría quedado nada para cosechar, o en los que, como mujer soltera, habría estado en peligro, pero sucedió que ella se topó con la parte del campo de Booz. Pero es la mano soberana del buen Dios
la que dirige a Ruth al campo de Booz. Su encuentro dará como resultado una relación y luego un matrimonio del cual surgirá el predicho rey David y luego el predicho Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra que lo que nos parece una coincidencia o un simplemente sucedió o simplemente ocurrió es la acción providencial de Dios. Por casualidad, Ruth llegó al campo de Booz porque estaba espigando. Para ella era un campo aleatorio. Para Booz era solo una chica cualquiera. Probablemente uno de los muchos que recogieron las mazorcas de maíz. Pero sabemos que todo lo que a nuestros ojos parece casualidad es parte del plan de Dios. Hambre en Israel y la huida de la familia de Elimelech a Moab, el encuentro con Ruth allí, luego la lluvia que regó el campo en Belén, el crecimiento del grano, las espigas que brotaron, la muerte de Elimelech en Moab, el regreso de Noemí y Ruth a Belén y el trabajo de Ruth en el campo de Booz. Solo acontecimientos aleatorios, solo una confluencia de factores no relacionados que conducen a la culminación de la historia, que es el nacimiento y la obra del Señor Jesús. Por supuesto, Dios guió y guía todo según su plan. Por tanto, la lección para nosotros es sencilla. Ten confianza en lo que te está sucediendo. Es parte del buen plan de Dios para ti. Tu vida está escondida en Él. Tú no tienes control sobre todo, pero Él sí. Ahora veremos dos usos para finalizar. 1. Nuestra caridad, como Dios te ha mostrado. No cierres tu corazón a los pobres y necesitados, aunque te encuentres con estafadores. Sin embargo, no debemos que esto desanime de ser como vos, un hombre valiente, temeroso de Dios y con un corazón abierto. 2. En el mundo de Dios no hay felicidad accidental ni desgracia accidental. Todo sucede por una razón. Descansemos en la fe en Dios, porque Él sabe la razón. Conociste accidentalmente a tu actual marido o esposa, pero no fue un accidente, Dios los unió. Por tanto, la fe es que trabajemos en nuestros matrimonios, a pesar de las adversidades, porque Dios lo puso todo junto. Accidentalmente te encontraste con una iglesia donde aprendes la palabra de Dios y adoras a Dios y conociste a otros creyentes. Hoy podemos mirar atrás a esta historia y pensar, eso no fue un accidente. Dios me está guiando de maneras asombrosas. A la historia de Ruth y Noemí nos anima a ser activamente misericordiosos y caritativos y a creer que lo que pensábamos que era accidental o sin sentido, en realidad, el plan de Dios por el cual debemos agradecer.